están? Mi nombre es Juan Andrés Díaz, soy el director de Karma Sewang, Artes Marciales Chinas y Artes Internas de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hoy les traigo un video bastante particular y bastante especial también. Vamos a hablar sobre los mitos y realidad o realidades del Tai Chi Chuan en este caso. ¿Y por qué hago este video? Porque me han llegado muchos comentarios, yo mismo también he visto estas publicaciones pagas, estas publicidades, y me han llegado comentarios incluso de mis alumnos también sobre algunas publicidades que están apareciendo ahora en YouTube, tal vez algunos de ustedes las hayan visto también, sobre programas de bajar de peso y ganar masa muscular practicando Tai Chi Chuan, practicando Tai Chi. Y me gustaría desbancar un poco esta cuestión en base a mi experiencia personal y sobre todo también en base a la ciencia, ¿no? A datos y estudios científicos actuales. Primero un poquito, bueno, quiero comentarles brevemente a través de mi experiencia personal. Yo empecé a practicar Tai Chi Chuan. Lo primero que empecé a practicar fue artes internas, Tai Chi Chuan y Chi Kung, a principios de los 90. Y en ese entonces yo no tenía idea mucho de qué era. Imagínense que en esa época no había internet, no existía internet. Entonces uno tenía que confiar básicamente en lo que su maestro le enseñaba, practicarlo y vivenciarlo a través de su propia experiencia. Lo único que había en ese entonces para poder ayudarse en la práctica diaria, más allá de ir a practicar a la escuela o al instituto o a la academia, era libros. Y había libros donde había fotos, donde uno podía más o menos seguir la secuencia de la forma 24, supongamos alguna forma tradicional, ¿no? Y nada más que eso. Luego, a mediados de los 90 empezaron a llegar algunos VHS, que alguna gente por ahí que viajaba les traía VHS, sobre todo chinos generalmente, con alguna secuencia de las formas o con algunas imágenes de videos de Tai Chi, de movimientos de Tai Chi Chuan. Y entonces lo que hacíamos era comprar el VHS y hacer copias y poder tenerlo para poder ayudarnos en la práctica. Y luego más adelante empezaron a aparecer los CDs en el barrio chino aquí en Argentina, en el barrio chino de Belgrano. Había algunos chinos que vendían CDs con música china que uno podía usar para sus clases, por ejemplo, si uno estaba dando clases en ese momento, o también ayudarse para la práctica traían algún CD con algunos movimientos de Tai Chi o con formas, ¿no? Puede ser la forma 24, forma 88 estilo Yang tradicional, etcétera, ¿no? La 108. Entonces la única forma que uno tenía de poder ver más allá de lo que uno aprendía en su clase, ver cómo era el Tai Chi, la escena del Tai Chi Chuan, otros practicantes, digamos, de afuera, etcétera, salvo que uno pueda viajar, pero si no era como ayuda a memoria, estaban estos CDs. Luego todo cambió, obviamente, cuando aparece internet y aparecen plataformas, por ejemplo, como YouTube, etcétera, donde ya uno puede subir incluso su contenido y también ver otros contenidos. Pero en ese entonces no era posible. Ahora, ¿cuáles eran los pros y los contras de esto? Estoy haciendo una introducción para ir ya después a lo específico, para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Cómo se fue dando el contexto. Antiguamente era mucho más difícil poder contrastar, digamos, el aprendizaje de uno con otro tipo de aprendizaje de otras escuelas, salvo que uno vaya a torneos o eventos, etc. Pero era más complejo verificar, salvo más allá de nuestra propia experiencia, si estaba bien o no lo que nos estaban enseñando. Era más difícil. Entonces no había tanta información. Pero ¿qué pasa? Al llegar a internet, es más fácil poder constatar si lo que nuestros maestros nos decían era real o no. Y sobre todo, poder tener la posibilidad de chequear la información en muy poco tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como todo lo que se vuelve masivo, obviamente con la llegada de la tecnología e internet, el Tai Chi Chuan se masificó, como otras disciplinas, ¿no?
¿Y qué sucede cuando algo se masifica? Obviamente que empieza a perder su esencia, empieza a diluirse, ¿no? la práctica, la enseñanza. ¿Por qué? Porque ahora pasan varias cuestiones, yo tengo varias acá cuestiones, ¿no? Para analizar. La primera es que empieza a haber más interés, más demanda sobre la enseñanza. Entonces, para cubrir esa demanda tiene que haber más oferta. ¿Esto qué significa? Tiene que haber más profesores, más instructores. Entonces, ¿qué fue lo que muchos maestros o muchas escuelas hicieron aprovechando esta cuestión? Empezaron a simplificar su enseñanza, a acotarla y empezar a ofrecerla en un menor tiempo. Es lo que yo le llamo el fast, el Tai Chi Chuan Fast, el delivery fast de instructores. Entonces empezaron a hacer instructorados, generalmente encima había online, de 1 año, por ejemplo, o de 6 meses, de 9 meses, ¿no? Entonces vos te podías convertir en Tai Chi Chuan online, que aprender Tai Chi Chuan online, salvo que tengas mucha experiencia, es muy difícil, me refiero al alumno, es prácticamente imposible que alguien aprenda de cero sin un instructor, solamente aprendiendo online y que encima se certifique como instructor en 1 año, es una locura, pero hay muchos que se aprovecharon de esto para ganar dinero, para hacer crecer sus escuelas, etc. Empezaron a hacer esto. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué fue lo que trajo? Fue lo que trajo una andanada de instructores sin experiencia, con poca formación, sin una formación sólida básicamente, y que empezaron a salir, a proliferar en el ambiente de las artes marciales, en este caso de las artes marciales chinas o del Tai Chi, y empezaron a dar clases. ¿Qué pasa? Entonces eso empezó a que el arte se diluya. Por otro lado, hay muchos instructores serios que siguen trabajando de la manera correcta, dándole tiempo a que la práctica se asiente en el alumno y recién ahí poder decir, bueno, este alumno le vamos a otorgar un instructorado, vamos a hacer que este alumno pueda, o darle el permiso para que pueda salir a enseñar. Por ejemplo, yo cuando empecé a enseñar, creo que fue si mal no recuerdo, no sé si fue en el 2000 o 2001, mi maestro me autorizó a enseñar después de 7 años de práctica. Entonces, y ahora en 1 año salen instructores. Entonces eso hace que la práctica obviamente pierda nivel, pierda esencia. Pero por otro lado, hay mucha más gente que ahora está dispuesta a viajar, por ejemplo, a capacitarse, etc. Entonces, y hay más información. Entonces, por otro lado, hay también una mayor capacitación posible de la práctica. Pero también el contexto de la tecnología y el ritmo de vida hace que las personas cada vez le dediquen menos tiempo a la práctica. Eso también es otra cosa. Y hay algo que quiero señalar, que siempre lo hablo con mis alumnos, antes de entrar de lleno en los mitos, que muchas veces sucede que nuestro cerebro se ve engañado y nos da una falsa sensación de que estamos practicando. Por ejemplo, cuando vemos un video, por ejemplo, de Tai Chi Chuan o de Qigong o de Kung Fu. Entonces, al ver un video, cuando nosotros estamos viendo un video, nuestro cerebro se engaña a sí mismo y nos da la sensación de que estamos practicando, de que estamos entrenando, de que estamos haciendo algo. Y eso no es real. Y muchas veces sucede que en vez de estar utilizando el tiempo para practicar realmente, para traer la enseñanza al cuerpo, simplemente estamos observando videos y nos da la falsa sensación de que estamos practicando. Y eso es algo que sucede mucho hoy. Antiguamente, al no tener esa posibilidad, porque no estaba la tecnología, simplemente teníamos que ir y ponernos a practicar. Entonces uno ganaba mayor tiempo de práctica que lo que pasa hoy en día. Dicho esto, vamos a analizar ya de lleno los mitos de la práctica del Tai Chi Chuan. Muy bien, continuamos. Antes de seguir les pido que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan porque este contenido va a ser muy interesante, ya les garantizo que lo que viene es muy interesante. Y también, sobre todo díganme si quieren una segunda parte, porque hay muchas cuestiones para hablar sobre estas cuestiones fantásticas y creencias sobre los beneficios de la práctica del Tai Chi Chuan, etc. Hoy solamente me voy a enfocar en 2, a lo sumo 3 cosas para que no sea un video muy extenso, pero hay para hablar mucho más, seguramente hay para hacer una parte 2, una parte 3. Si les interesa, manifiéstenmelo en comentarios. Entonces vamos a comenzar. Desde mi experiencia personal, practicando Tai Chi Chuan y enseñando, ya este año voy a cumplir, bueno, empecé en el 2000, así que imagínense 26 años, pero con la escuela oficialmente este año cumplimos 20 años. Les puedo asegurar que los beneficios de Tai Chi Chuan, tanto en mí como en mis alumnos, son incontables, son incalculables.
pero no podemos dejar de aceptar que hay cuestiones que se andan hablando, que se andan diciendo hoy en día por gente que se aprovecha de la necesidad de personas. Esto está todo estudiado por el marketing, etcétera. Que, por ejemplo, personas que quieren adelgazar, quieren verse mejor, personas que quieren aumentar masa muscular, están tratando de llegar a ese tipo de gente que les cuesta bajar de peso, que por ahí quieren sentirse mejor físicamente y les prometen cosas que realmente no son así. Dos de estas cosas son estas. Esto, por ejemplo, de sumate a mi programa de Tai Chi Chuan de un mes, que vas a bajar tantos kilos de peso, haciendo, por ejemplo, caminata de Tai Chi Chuan. Por ejemplo, solamente caminando, haciendo la caminata Tai Chi Chuan. Supongamos que un día te dicen, bueno, hace Low Xiaopu. Un día hacemos 10 minutos de caminata Low Xiaopu. Al segundo día, 10 minutos de caminata de Emma Fenson. Al tercer día, moverse con manos como nubes. Haciendo caminata de manos como nubes 10 minutos. Y que de esa manera, teóricamente, uno va a bajar en tanto tiempo X kilos. O si no, te muestran un hombre todo musculado, anabolizado, digamos, de anabólicos, de esteroides, o súper hipertrofiado, y diciendo que ese cuerpo lo consiguieron haciendo Tai Chi Chuan, que es una ridiculez. Y primero porque en mi experiencia personal les puedo asegurar que el Tai Chi Chuan, salvo que sea una persona que tenga mucho sobrepeso y que sea totalmente sedentaria, obviamente que con la práctica en el tiempo va a haber una leve reducción de peso debido a la práctica del Tai Chi Chuan. Pero eso se suma a diferentes factores, que obviamente cuando uno empieza a practicar estas disciplinas empieza a ordenar su vida, empieza a calmar la ansiedad, entonces por ahí empieza a comer de otra manera, empieza a interesarse por su salud. Entonces son cambios que se van dando en conjunto, es multicausal, no es solamente por hacer el ejercicio de Tai Chi Chuan. No es lo mismo que ir a un gimnasio a correr en la cinta o salir a correr, son ejercicios totalmente diferentes. El Tai Chi Chuan no está hecho para perder peso, no es un ejercicio que está hecho para eso. Y por otro lado, no es un ejercicio que cause hipertrofia. Vuelvo a repetir, si yo tengo una persona totalmente sedentaria, una persona, supongamos de 50 años, totalmente sedentaria, que no hace nada y empieza a practicar Tai Chi Chuan, obviamente que al practicar las posturas de Tai Chi o postura estática, eso va a sentir una leve hipertrofia muy modesta, o fortalecimiento, la ganancia de fuerza seguro, porque es alguien que no hacía absolutamente nada. Pero ese progreso, esa ganancia de fuerza va a ser limitada en el tiempo, porque no es lo mismo que ir a hacer un trabajo específico de fuerza. Entonces hay una diferencia muy grande. Imposible estar sobre todo hipertrofiado de la cintura para arriba, como te muestran en los videos, porque el Tai Chi Chuan hace muy poco por la fuerza muscular y sobre todo en el rango de hipertrofia, que hay que hacer un trabajo específico para ganancia muscular. Entonces todo eso es mentira. Eso es mi experiencia personal. Y ahora vamos a ir, como siempre en este canal, les voy a aportar datos científicos actualizados sobre este tema. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero es un estudio de Vasconcelos BB del 2025 que dice efectos en 12 semanas de práctica de caminata de Tai Chi Chuan combinados con un programa de funcional físico para adultos mayores con dolor crónico de cintura, de zona lumbar. Esto fue publicado en Trials, PMC. Y el resumen del estudio dice, combinando Tai Chi con caminatas, se vio una reducción modesta en grasa corporal y mejora en fuerza muscular después de 12 semanas, o sea, de 3 meses. Recién después de 3 meses. Un metaanálisis mencionado en el estudio confirma que el Tai Chi mejora fuerza de agarre. Estamos hablando de adultos mayores, pero no masa muscular, de manera significativa, comparado con controles inactivos, ¿no? O sea, con gente que nunca había hecho nada, digamos. ¿Y por qué refuta este tema de lo que hablamos recién? Dice, cambios en 3 meses, no rápidos. El estudio advierte que los efectos son modestos y dependen de consistencia en la práctica. Y aquí abajo hay un link que si puedo después del estudio, que si puedo se los voy a dejar en la descripción del video. Luego, otro estudio de Yang S. 2025 y se llama el estudio Efectos del Tai Chi Chuan y Patuan Chin en la masa muscular, en la función muscular y en actividades de la vida diaria en individuos con sarcopenia. Un estudio sistemático y un metaanálisis, publicado en Frontiers in Public Health. Y el resumen del metaanálisis de 738 participantes con sarcopenia, sarcopenia es pérdida de masa muscular debido a la edad, ¿no? El Tai Chi aumentó masa muscular en 0,55 kilos
o sea, en medio kilo. Y fuerza en promedio, pero solo después de 12 semanas o más, o sea, después de los 3 meses. No hubo mejoras significativas en masa muscular a corto plazo. Comparado con controles, es efectivo para función muscular, pero no para ganancia rápida. ¿Y por qué refuta lo anterior? Porque dice, revisión sistemática de múltiples estudios confirma que los beneficios notables aparecen tras meses, no días o semanas como te prometen en estos estudios, en estas publicidades engañosas que aparecen en YouTube y en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, etc. Otro estudio, vamos a mencionar uno más, tengo varios, pero voy a mencionar solo 3 para no hacerlo muy largo. Metaanálisis adicional 2023-2025 citado en varios estudios, White Paper, es el nombre del estudio, Tai Chi as a Gym Replacement, Tai Chi Chuan como un reemplazo del gimnasio, para hombres adultos, Business Strategy and the Truth About estrategias de negocios y la verdad sobre la pérdida de peso, ¿no? de que se atribuyen la pérdida de peso haciendo Tai Chi Chuan. Y dice, incluye datos de 2023 a 2025. El resumen, Tai Chi reduce grasa corporal y cintura, pero de forma modesta. Reducción de 0,5 a 1 kilo de grasa en 12 semanas. Efectivo para masa muscular en mayores, pero inferior a entrenamiento de fuerza para hipertrofia. O sea, que si uno va a un gimnasio va a ganar más fuerza que haciendo Tai Chi Chuan. ¿Está bien? Y la reducción de grasa corporal y cintura es 0,5 kilogramos, o sea, es muy poquita. Esto puede tener variables según la alimentación que haya tenido la persona, etc. Unos 0,5 kilos los puede variar según lo que comió el día anterior, o sea, o en el mismo día incluso. Y porque evidencia sintetizada de múltiples pruebas comprueban que las ganancias son muy modestas y requieren mucho tiempo y consistencia en la práctica. Esto básicamente refutan desde científicamente los estudios que nos quieren vender de que el Tai Chi Chuan sirve para perder peso y para ganar masa muscular. Así que desde mi experiencia, lo mejor que pueden hacer es no engancharse con estos tipos de engaños que ven en internet. Si ven esto y tienen algún tipo de inquietud, consulten con alguien que haya tenido mínimo 2-3 años de práctica en Tai Chi Chuan y que le cuenten su experiencia. Y si tienen la posibilidad obviamente de hablar con un profesor, con un profesional de estas artes, mejor, mucho mejor. Y les van a poder informar sobre los múltiples beneficios que tiene el Tai Chi Chuan, como los nombré recién, por ejemplo, el tema de mejora leve, digamos, de la función de la capacidad respiratoria y cardiovascular. Sí se puede dar mediante un cierto trabajo en mediano o largo plazo una mejora de la función cardiovascular, dependiendo también del tipo de Tai Chi Chuan que practiquemos. Hay escuelas que practican un Tai Chi, encaran la práctica de una manera más suave, otras escuelas que por ahí lo hacen de una manera un poco más intensa, con otro tipo de ejercicios un poco más intensos, más físicos, demandantes físicamente. Depende también el grupo que tenga, depende de la edad de los alumnos, depende de muchas cosas. Pero el Tai Chi Chuan es algo que se adapta a todas las edades y a todas las condiciones físicas. De hecho, mis alumnos de Kung Fu, que son jóvenes y fuertes y están en la plenitud de su rendimiento, practican Tai Chi Chuan y se ven muy beneficiados. Tai Chi Chuan y Chi Kung muy beneficiados por su práctica. Porque genera calma mental, porque hace que la energía fluya, porque mejora el sistema inmunológico, porque tienen más energía, porque encuentran un equilibrio tónico general en su cuerpo mucho más adecuado, porque libera estrés, etc. Porque respiran mejor. Hay muchísimos beneficios, pero no estas mentiras que se ven en las redes sociales de que uno va a bajar de peso X kilos en una semana, en 10 días, en 15 días, ni siquiera en un mes. O que va a estar todo musculado y todo hipertrofiado haciendo Tai Chi Chuan. Eso es mentira. Espero que les haya gustado. Ahí también no quiero faltar a lo prometido. Hablé hay un apartado ahí en el thumbnail en la miniatura de YouTube que hablaba sobre Chi y defensa. Eso es algo que lo vamos a hablar tal vez en otro video, sobre el que es de verdad, sobre la defensa o el Tai Chi Chuan como arte marcial, si sirve el Chi como defensa personal, etc. Eso lo vamos a hablar en otro video porque no quiero hacer un video tan largo. Si les interesa este tema, esta temática, también podemos hacer lo mismo sobre Kung Fu.
me lo hacen saber en comentarios y vamos a hacer una parte 2 con muchas otras cosas que hay para hablar sobre el Tai Chi Chuan, desde alguien que tiene más de 30 años de experiencia, como es mi caso, y siempre avalado por estudios científicos. Así que les agradezco muchísimo por haberme prestado atención, espero que les haya gustado este video. Compártanlo porque les pueden ayudar mucho a una persona que tal vez está dudando si emprender alguno de estos programas que le van a terminar sacando dinero solamente y no van a lograr absolutamente ningún tipo de resultado. Así que compartan el video para que la verdad llegue a cada vez más gente, que no vulneren y no denosten y no blasfemen de esta manera el noble arte del Tai Chi Chuan, que lleva muchos años de práctica, mucho esfuerzo, mucha dedicación y de esta manera uno también respeta, es una forma de honrar el arte, honrar a sus maestros y honrarse a sí mismos. Así que bueno, desde ya les agradezco mucho. Sifu Juan, aquí, nos estamos viendo en un próximo video. Nos vemos.